Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de lecturas del mes de marzo. El mes anterior leí un total de 5 libros y la verdad que fue un mes bastante variado. Hubieron lecturas buenas, regulares y una bastante mala. Leí creo que un libro de no ficción, un libro de misterio, un libro como más asiático, así que bueno, como que hubo un poquito de todo y fue un mes bastante variado. Y empezamos directamente con la primera lectura, que fue Cuernos, escrito por Joe Hill. Esta fue una lectura conjunta que hice con Mariela, que fue una chica que conocí a través del canal. Y bueno, si vieron ya mi reseña, que les voy a dejar el link por la pantalla para que puedan ir a verla, sabrán que este libro no me gustó nada, no me voy a explayar demasiado porque, como les digo, ya subí una reseña hablando de pies a cabeza de este libro. Pero bueno, básicamente este es el segundo libro de Joe Hill, que para los que no lo sepan es el hijo de Stephen King. Mi idea es leer toda la obra de este autor y por eso yo ya había leído El traje del muerto y ahora me tocaba con esta. Y este libro nos cuenta la historia de Ig, que es un chico que vive en un pueblo como muy pequeño y de repente un día se despierta después de una borrachera muy terrible y se da cuenta de que le han salido 2 cuernos en la frente. Lo que, para sumar a este hecho que ya es lo suficientemente bizarro, Ig se va a dar cuenta de que estos cuernos tienen un efecto bastante extraño en la gente, y es que las personas que se lo encuentran como que no les parece raro que él tenga cuernos, y cuando ven esos cuernos como que le empiezan a confesar sus secretos más oscuros, sus pensamientos más los pensamientos más negros que no se atreverían a contarle a nadie, es como que se los confiesan a Ig. A esta trama se suma el hecho de que hace un año que la novia de Ig fue asesinada brutalmente y todo el pueblo cree que fue él el culpable, a pesar de que nunca se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. Así que esta historia de Ig tratando de probar su inocencia, tratando de encontrar al asesino real, se va a empezar a mezclar con este tema de los cuernos. Para resumirles un poco mi opinión, por si no quieren ver la reseña, es un libro que creo que debería haberse quedado en una historia corta, en una historia, no sé, de 50, 100 páginas, una novela cortita, bizarra, y creo que hubiera sido genial, porque esas primeras páginas, esos primeros capítulos donde empezamos a ver el efecto que estos cuernos tienen en la gente, a mí me parecieron muy buenos. Es como que tiene ese toque bizarro y surreal que estaba muy bien hecho, pero después a la historia le sobran un montón de páginas, son un montón de escenas que no aportan absolutamente nada a la historia, los personajes son absolutamente olvidables y nada, creo que por suerte parece ser que es la excepción en la bibliografía de Joe Hill, porque todo el resto de sus novelas tienen reseñas bastante buenas. Así que definitivamente voy a seguir con este autor, no voy a dejar que este libro me eche para atrás, pero realmente no se los recomiendo. Creo que es un libro absolutamente prescindible. Además no es un libro corto, tiene como 400 páginas, entonces es una inversión de tiempo y creo que hay otros libros que valen muchísimo más la pena. Pero bueno, si les interesa conocer un poco más de opinión y por qué no me gustó, los invito a que vean la reseña. Y yo le di una de 5 estrellas en Goodreads. El siguiente libro que terminé este mes fue un libro de no ficción y voy a leer el título porque es bastante largo. Se llama Unmentionable: The Victorian Lady's Guide to Sex, Marriage and Manners. Este libro lamentablemente todavía no está traducido al castellano, pero el título sería algo así como Indecoroso, la guía de la dama victoriana para el sexo, el casamiento y los modales o algo por el estilo. Este libro está escrito por Therese O'Neill y es un libro, como les digo, de no ficción que nos va llevando a través de cómo era la vida real de una dama en la época victoriana. Este libro creo que lo que trata de hacer es romper un poco con esta idealización o esta romantización que tenemos de la época victoriana, que hay mucha gente que lee novelas de esa época y dice, ay, qué lindo vivir en esa época, con esos vestidos, con esos trajes, no sé. Hay mucha gente que por ahí como que romantiza un poco ese periodo y este libro lo que trata de hacer es mostrarte realmente cómo era para una mujer, sobre todo, vivir en esa época. Lo que me gustó de este libro fue que habla en segunda persona y nos presenta una situación hipotética donde viajáramos en el tiempo y nos pusiéramos en la piel de una dama victoriana. Entonces nos va recorriendo como las diferentes partes del día, básicamente desde que te despertás, tenés que, no sé, bañarte, higienizarte, ir al baño, después, bueno, vestirte para salir a la calle, tener eventos sociales, bueno, un montón de cosas. Entonces como que te va haciendo ver cómo sería tu día a día si vivieras en esa época y realmente ahí te das cuenta de que te derriba un gran mito y de que vivir en esa época la verdad que era bastante difícil y sobre todo siendo una mujer. Te hace ver también la falta de muchos avances tecnológicos y de que cada tarea que hacían era el triple de difícil de lo que es hacer hoy en día. Por ejemplo, no sé,
ir al baño era muchísimo más complicado de lo que es hoy, que simplemente es una cosa más de tu día, y en ese momento era algo como, no sé, muy complicado, y no solo complicado sino también peligroso porque podías contraer una infinidad de enfermedades. Lo que me gustó de este libro también fue que no se corta, o sea, te muestra un montón de temas, como les digo, te muestra cómo era un encuentro sexual en ese momento, te habla de la masturbación, te habla de un montón de cosas en las que no se corta, y te explica realmente que son cosas que creo que a muchos de nosotros nos dan intriga, porque en las novelas de esa época obviamente eran temas que prácticamente ni siquiera se sugerían, todo este tema del sexo. Entonces es como que a uno le queda un poco la intriga, bueno, y cómo se manejaban. Entonces este libro un poco descorre el velo y te muestra qué era lo que realmente sucedía. Y es un libro que a mí se me hizo muy interesante. Vi en algunas reseñas de Goodreads que hay gente a la que no le cayó bien eso de que la autora como que te hable en segunda persona y a veces te hable de una manera como un poco, por ahí podríamos decir, como condescendiente, pero yo no me lo tomé así. Me pareció que la autora trataba de ser sarcástica e irónica, y eso me gustó mucho. Es algo, ese tipo de humor a mí me gusta mucho, y realmente también me hizo pensar, me gusta que me hizo cuestionarme de cómo nos verán las nuevas generaciones de acá, no sé, a 100, a 200 años, de cómo ellos se reirán de cómo vivíamos nosotros y de cómo nos complicábamos la vida. Se me hizo muy interesante pensar en eso, porque hay un capítulo donde habla de los cosméticos y de la cantidad de cosas súper tóxicas que le ponían a los cosméticos en esa época. O sea, tenían, no me acuerdo si arsénico, plomo, cosas por el estilo que al día de hoy nos horrorizamos de que hubieran permitido que la gente se pusiera esas cosas en la cara y en el cuerpo. Y me hace pensar que probablemente de 100 a 200 años la gente se reirá de cómo permitíamos todos esos agrotóxicos en la comida, los químicos que también le siguen poniendo a los cosméticos, a los productos de higiene. Y nada, eso me hizo como reflexionar un poco a ese respecto. Así que bueno, es un libro que disfruté mucho. Espero que en algún momento lo traduzcan porque creo que vale la pena, sobre todo a cualquier fanático de los clásicos de la literatura victoriana. Creo que le va a sumar un plus y te va a hacer conocer como más a fondo esa época. Espero que lo traduzcan en algún momento, pero aún así, si pueden leer en inglés, no es un inglés muy complicado, así que les recomiendo que se animen, y yo le di 4 de 5 estrellas en Goodreads. El tercer libro que terminé este mes fue Coraline, escrito por Neil Gaiman. Este es un libro que tenía ganas de leer hace muchísimo tiempo. Es mi segundo encuentro con este autor, porque yo había leído primero el libro del cementerio. Y bueno, tenía muchas ganas de leerlo porque creo que hay como mucha mística alrededor de este libro, mucha gente que lo ama, mucha gente que dice que es bastante, que asusta bastante para ser un libro que inicialmente está destinado a un público infantil. Y bueno, por eso yo es como que tenía muchas ansias por leerlo. Este libro nos cuenta la historia de Coraline, que es una chica que tiene creo que 10 años y se muda a un nuevo departamento con su familia. Y en un día lluvioso donde Coraline no puede salir, no puede explorar, está prácticamente aburrida en la casa, empieza a explorar este nuevo departamento y descubre de repente que hay una puerta que da como una pared de ladrillos, que no da a ningún lado. Bueno, Coraline se empieza a interesar por esta puerta y un día va a salir de noche y se va a dar cuenta de que esta puerta se puede abrir, pero ya no hay una pared de ladrillos del otro lado, sino que hay el mismo departamento como a través de un espejo. O sea, ya pasa a, como podríamos decir, otra dimensión, otro mundo, donde es exactamente el mismo departamento, pero está su familia que tiene, en vez de ojos, botones, y actúan de una manera un poco extraña. O sea, se encuentra con su otra madre y su otro padre, que bueno, que a primera vista parece que son prácticamente iguales, excepto por esos botones en los ojos, pero después se va a ir dando cuenta de que actúan de una forma bastante extraña y quieren que ella se quede en esa parte de la casa. Es un libro que pretende ser una historia de terror para niños pequeños, y a mí me gustó bastante. El personaje de Coraline es muy entrañable porque es una niña muy perspicaz, muy aventurera, muy valiente, y en ese sentido creo que la protagonista me gustó bastante. Esas partes en la otra casa, con la otra madre y con el otro padre, se me hicieron sí bastante como, no sé, como creepy, como que te daban como esa sensación como de que algo raro está pasando, algo que no debería estar pasando. Y entiendo por qué a los niños pequeños les puede asustar bastante esta historia, porque bueno, tiene como ese elemento bastante grotesco. Aún así yo no llegué a sentir miedo, pero fue una historia que me gustó bastante. Pero sinceramente para mí a esta historia le faltó algo. No sé si es que le faltó desarrollo, si por ahí me hubiera gustado que fuera un poco más extensa. O sea, entiendo que es una historia para niños y por eso tiene que ser como más bien corta, concisa, por ahí sin tanto desarrollo, pero
Creo que a mí se me quedó un poco corta en ese sentido, no me terminó de enamorar como creí que me iba a enamorar esta historia, pero bueno, aún así me gustó y la recomiendo. Además es un libro ligerito que se lee muy rápido, se los recomendaría para personas que por ahí estén en un parón lector o que tengan ganas de leer algo ligero, o para personas que estén tratando de empezar a leer en inglés. Creo que estos libros son ideales, pero como les digo, no me terminó de encandilar y de enamorar como creí que iba a pasar, y por esa razón le di 3 de 5 estrellas en Goodreads. El cuarto libro que terminé en el mes de marzo, que no lo tengo conmigo porque lo leí en digital en el Kindle, fue The Bone Collector, escrito por Jeffrey Deaver. Este libro fue traducido como El coleccionista de huesos, que además se hizo súper conocido en su momento en los años 90 porque tuvo una adaptación cinematográfica protagonizada por Denzel Washington y Angelina Jolie, así que eso fue como lo que catapultó esta novela a la fama, básicamente. Y es la primera entrega en la saga del detective Lincoln Rhyme. Esta novela sigue un caso que comienza cuando dos personas son secuestradas del aeropuerto en un taxi, y prácticamente unas horas después de este secuestro se va a encontrar el cuerpo de una de estas personas, que está puesto de una manera bastante extraña. Esta persona fue enterrada viva y además tiene uno de los dedos de la mano que fue como prácticamente desollado hasta llegar a la falange. La policía local va a pedir ayuda a Lincoln Rhyme, que es un detective que está retirado hace mucho tiempo porque después de un accidente en el trabajo terminó cuadripléjico y solo puede mover el cuello, la cabeza y un dedo de la mano. En un principio Lincoln Rhyme no está muy interesado en ayudar en este caso porque él está en una depresión muy profunda debido a su cuadriplegia, incluso está considerando el tema de la eutanasia, entonces como que ya no tiene ninguna gana de participar en asuntos policiales, pero cuando le comparten los detalles del caso no va a poder evitar sentirse interesado, porque este es un caso muy particular donde el asesino muestra cualidades de mucha inteligencia, demuestra que conoce mucho detalles de la investigación forense y además es como que deja unas pistas plantadas que podrían llevar a la próxima escena del crimen. Y además va a solicitar la ayuda de Amelia Sachs. Amelia es una oficial de la policía que no tiene ningún tipo de conocimiento de investigación de escena del crimen, de homicidios, ni nada por el estilo. Digamos, su rama de trabajo es completamente diferente, pero Lincoln Rhyme le va a pedir que lo ayude como para hacer, digamos, sus piernas y sus brazos, para ir y caminar la escena del crimen junto con él, ya que él obviamente no puede hacerlo bajo sus indicaciones, e ir trabajando juntos. Por lo general, cuando yo empiezo una novela de este tipo, de misterio, de una novela policíaca, novela negra, suelo ir con pies de plomo porque la verdad que es de ese género que cuando ya leíste mucho cuesta que te sorprendan, cuesta que haya algo novedoso que te guste. Y debo decir que esta novela me sorprendió bastante y para bien. En un principio creo que lo que más me gustó y lo que me pareció más original de la novela, que puede ser un pro o un contra, depende de quién lo mire, fue el tema de todos los detalles de la investigación forense que te ponen en la historia. Hay muchísimos datos técnicos científicos de cómo se analiza la evidencia forense, de cómo se recaba esta evidencia, de cómo se toma la impresión de una huella digital dejada en la escena del crimen, de cómo se analiza, de qué se puede extraer y entender a través de esta evidencia forense. ¿Por qué digo que esto puede ser un pro o un contra? Porque hay ciertas personas que por ahí, si esto no les interesa, la novela se les puede hacer pesado, les puede parecer que tiene demasiados detalles técnicos. A mí, por el contrario, se me hizo muy novedoso. Nunca, por lo menos hasta ahora, había leído una novela que fuera como tan, digamos, tan minuciosa en ese sentido, y se me hizo muy interesante porque a mí todo este tema de criminología, de escenas del crimen, creo que a cualquier persona que le guste la novela negra, la novela de detectives, le va a interesar este tema. Y me dio mucha más información al respecto de cómo se trabaja realmente una escena del crimen, de cómo se recaba la evidencia, y en ese sentido se me hizo a mí muy interesante, así que creo que eso para mí fue el factor como más novedoso de la novela. Y por otra parte me gustó mucho esta dinámica entre Lincoln Rhyme y Amelia Sachs, porque bueno, Lincoln Rhyme es una persona que obviamente está muy deprimida, que además, como les digo, está considerando la eutanasia, entonces un poco como que no tiene una razón para vivir. Y por esa razón a veces puede ser una persona muy difícil de entender, muy difícil de tratar, una persona bastante pasivo-agresiva, una persona como sin muchos pelos en la lengua. Y por otro lado tenemos a Amelia, que a mí se me hizo un personaje muy interesante porque es como que ya, por una parte no es su área de trabajo, entonces como que tiene cierta reticencia a ayudarlo, pero también es como que se empieza a interesar un poco por todo este trabajo forense,
Pero a su vez también ella lo confronta a Lincoln Rhyme, porque hay mucha gente, la mayor parte de la fuerza policial como que le tiene tanto respeto y por haber sido, bueno, una persona tan reconocida en su momento, que es como que nadie se atreve a confrontarlo, y ella por el contrario como que cuando algo no le parece bien se lo dice en la cara, y me gustó como esa dinámica que tienen y cómo se complementan el uno al otro. Creo que eso me gustó. Así que en general es una novela que me sorprendió para bien. Estaba un poco como que no me decidía entre darle 3 o 4 estrellas, porque a pesar de que me gustó, sigue siendo una novela solamente para entretener y que no es que tiene un trasfondo así como muy, digamos, muy trascendental. Pero le terminé dando 4 porque creo como para diferenciarlo un poco de esas novelas negras que no me han convencido tanto. Es una novela del género que yo les recomendaría, además es un clásico. Yo había visto la película en su momento, pero la verdad que no me acuerdo prácticamente de nada, así que bueno, fui casi sin conocer nada de la historia y me terminó sorprendiendo. Se las recomiendo y probablemente en algún momento siga con esta saga, aunque no es que me estoy muriendo de ganas, pero en algún momento por ahí lea el segundo libro a ver qué tal. Y finalmente llegamos a la quinta y última lectura del mes de marzo. Como sabrán, durante este mes Magrat organizó la lectura del marzo asiático, que fue un mes temático donde se suponía que las personas que se unieran tenían que leer solamente libros asiáticos. Y en un principio yo quise sumarme a esta iniciativa, pero la verdad que me di cuenta de que, siendo honesta conmigo misma, yo no suelo leer mucha literatura asiática, entonces como que dedicar un mes solo a leer libros asiáticos se me iba a hacer como muy pesado. Además es un tipo de literatura que creo que tenés que estar como en el momento indicado, porque suele ser una literatura muy pausada, bastante lenta, en algunas ocasiones bastante nostálgica o depresiva, entonces como que tenés que estar en un momento especial para leer solo literatura asiática, y yo sentí como que no era ese mi momento. Pero aún así me dieron ganas de leer aunque sea una novela que tuviera que ver con la temática asiática, y justo vi que en la biblioteca tenían El Club de la Buena Estrella de Amy Tan, y inmediatamente lo agarré porque hacía mucho que tenía pendiente esta novela y es como que dije, bueno, es el momento perfecto. Y tengo que decir de que me alegro de que se haya creado esta iniciativa, porque a pesar de que yo no participé activamente, es como que me dio el empujoncito que necesitaba para leer esta novela, y la verdad es que me encantó. Esta novela sigue la historia de 4 mujeres chinas que fueron obligadas a emigrar a San Francisco y empezar una nueva vida en ese lugar, y a sus 4 hijas que todas fueron nacidas en Estados Unidos. Entonces podemos ver esta confrontación que sucede primero por el choque de culturas, que obviamente estas mujeres vienen de China a Estados Unidos y que muchas de ellas prácticamente no hablan el lenguaje, se tienen que adaptar a una nueva cultura completamente diferente, y a sus hijas que ya nacen en Estados Unidos, entonces es como que prácticamente son estadounidenses y solo tienen como lo que sus madres les cuentan o lo que sus familias tratan de transmitirles de la tradición y las costumbres chinas. Y por otra parte también tenemos este choque entre diferentes generaciones, que obviamente cuando nace una nueva generación el mundo ya ha cambiado, entonces estas nuevas generaciones aprenden como nuevas costumbres, nuevas formas de vida, tienen una mentalidad diferente, y como eso siempre termina chocando con la generación anterior, que vendría a ser la de los padres. Este libro parte de la premisa y usa un poco como excusa para contarnos estas historias el Club de la Buena Estrella, que el Club de la Buena Estrella es una especie de club donde se reúnen estas 4 amigas, las 4 madres, para jugar a un juego chino que se llama, creo que Mahjong o algo así. Sí, Mahjong, no sé cómo se dirá, pero bueno. Ellas se juntan para jugar este juego, y después del fallecimiento de una de las participantes va a venir su hija a modo de reemplazo, por así decirlo. Bueno, y con esta excusa la autora nos va a ir contando las historias de cada una de estas mujeres. La historia se va dividiendo en capítulos y cada capítulo está dedicado a una madre o a una de las hijas. Esta novela, a pesar de que no fue para nada lo que yo me esperaba, me gustó muchísimo. ¿Por qué digo que no fue lo que me esperaba? Yo pensé que el tema del Club de la Buena Estrella, de estas reuniones que tenían estas mujeres, iba a ser como mucho más importante en la novela, sobre todo, bueno, al estar en el título y ser como la premisa base de la novela. Pero la verdad es que tengo que decir que esto fue más bien una excusa, porque realmente el tema del Club de la Buena Estrella no tiene prácticamente protagonismo, es como simplemente una manera de explicar por qué todas estas mujeres se conocen entre sí, están reunidas, pero yo diría que la verdad no tiene ninguna importancia, y si se lo sacara creo que la novela seguiría igual, tendría el mismo significado y no habría prácticamente ninguna diferencia.
Y eso por ahí sí fue lo que me hubiera gustado, que tuviera un poco más de protagonismo este tema de estas reuniones entre las 4 mujeres. Creo que podría haber sido interesante y al final del día la verdad que interacción entre ellas no hay mucho. Es como que a través de las historias que nos van contando individuales de cada una de ellas vemos ciertos momentos donde se encuentran o donde tienen como interacción, pero más allá de eso la interacción entre ellas es muy ínfima, pero a pesar de que fue algo totalmente diferente a esto que yo me esperaba, me gustó mucho. Me gusta cómo te introduce a las historias de cada una de estas mujeres, cómo te cuenta el tema de la vida en China, de cómo estas mujeres vivían en China y de repente se tuvieron que trasladar a otro país completamente diferente. Y entonces, al tener 4 personajes diferentes en cada una de las generaciones, creo que consigue mostrarte diferentes caras de la moneda, diferentes situaciones económicas, sociales en las que vivían estas mujeres. Y es como que te da un pantallazo muy breve y después te dan ganas de seguir investigando más. Entonces creo que este es un libro como ideal para introducirse en la literatura china o asiática. Además, la autora que se imitan claramente habla de algo de lo que ella sabe, porque ella es hija de inmigrantes chinos, pero fue nacida en Estados Unidos. Entonces ella creo que conoce mucho de este tema del choque cultural y generacional y realmente sabe plasmarlo. Entonces me gusta eso como de que, a pesar de que me quedé con ganas de que hubiera desarrollado un poquito más cada una de las aristas de las historias, creo que te da eso, como una introducción muy breve a cada una de las realidades que viven estas mujeres y después te da ganas de investigar más, de leer más libros de literatura asiática, de tratar de investigar un poco más sobre el tema, sobre cómo fue este periodo histórico realmente en China y Estados Unidos. Y también creo que es un libro ideal para introducirse en la literatura asiática porque, a pesar de que está escrito de una manera pausada y es un libro que tiene muy poca acción, prácticamente pasa muy poco durante la novela, sigue siendo un libro que está creo que muy escrito a la manera occidental, o sea, no tiene tanto este tema de la literatura china o asiática que se vuelve, que parece tan impenetrable para nosotros los occidentales, como que creo que es un libro muy accesible para el público occidental, justamente por esto, por el tema de que la autora tiene como raíces en ambos lados. Creo que es el punto perfecto para iniciar en este tipo de literatura y no sentirse agobiado. Es un libro que me fascinó, me terminé encariñando muchísimo con todas y cada una de las mujeres que aparecen en este libro. Tiene esa mezcla perfecta agridulce de momentos tiernos, momentos más duros, momentos enternecedores, momentos donde sentimos que finalmente todas estas generaciones, estas madres e hijas pueden terminar comprendiéndose. Y lo que realmente me terminó de enamorar de este libro fue lo bien que describe la relación tan compleja que existe entre madres e hijas, que creo que es algo que trasciende a cualquier cultura, que en cualquier cultura nos podemos encontrar, que esta relación es realmente algo tan complejo y tan mágico y tan difícil de describir. Esta relación entre madres e hijas que va pasando por diferentes etapas y al final por lo general siempre termina alcanzando cierto nivel de comprensión donde una generación entiende a la otra. Y creo que eso es lo que más me gustó del libro y lo que más disfruté, y creo que es un libro perfecto para que una hija le regale a una madre o viceversa. Yo estuve pensando en comprar una copia física y regalársela a mi mamá porque me parece que nada, que es una realidad que trasciende a cualquier cultura, a cualquier manera de vivir y que muchas personas se pueden identificar con ella, sobre todo siendo hija o siendo madre de una mujer. Y obviamente a este libro no pude darle menos que 5 de 5 estrellas en Goodreads y me quedo con muchas ganas de seguir leyendo más de la autora. Esas fueron las 5 lecturas que hice en marzo, espero que les haya gustado el video y como siempre me gustaría que me dejen en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes este mes, cuál fue su libro preferido del mes o si algunas de estas lecturas que yo estuve mencionando, si tienen alguna opinión al respecto, y ya nos vemos el lunes que viene con otro video.